yo creo que tienen algo de eso y que a mí me interesó mucho por ese lugar liminal entre los géneros. Sí, igual pasa que, pues yo sostengo que en la contemporaneidad los géneros, digamos, narrativos y corporales, digamos, explotan las cajas, ¿no? Me encanta. Entonces, siento que, por ejemplo, primera persona también puede leerse desde diferentes ángulos y lo de María Gainza, o sea, a mí realmente no me canso de repetirlo, me encanta haberla leído el año pasado. Pero además de todo esto y que finalmente definir lo no ficción y lo ficción como unos campos, digamos, muy separados, me parece cada vez más difícil y creo que se lo dejaremos a los gringos. Creo que el MBL finalmente, que es como una apuesta que está ahora sonando y que en el momento que sale este capítulo ya está en librerías, es un autor que justamente usa la escritura como un ropero, ¿no? Tiene de todo y hace de todo. Entonces, mi pregunta sería, ya ahora que estás en Planeta, ¿cómo es y por qué es importante publicar al MBL? A mí me encanta esta pregunta porque, bueno, primero me podría quedar aquí 3 horas diciéndoles por qué. Creo que lo primero es porque es un autor increíble, completo, complejo, total, disruptivo. Creo que es un autor que ya es un clásico de la literatura latinoamericana y que cada vez se reconoce más como tal y por ello debe circular de una forma más sostenida y en todos los países de Latinoamérica y sé que pronto empezará a circular en otros idiomas, lo cual me hace absolutamente feliz, sobre todo por los lectores de esos otros idiomas que tendrán acceso a un mundo de una belleza, pero también de una militancia y de una potencia política impresionante. Creo que es importante publicarlo aquí en Colombia porque pues digamos que depende mucho del contexto en que se publique y del tiempo en el que se publique, pero bueno, primero porque ya igual circulaba, o sea, a mí Lemebel llegó porque la otra editora con la que yo trabajé en Laguna mucho tiempo, que es Gabriela Fajardo y que se encargaba de los clásicos no convencionales, lo recibió un día en fotocopias y yo creo que cuando un libro está circulando en fotocopias es por algo y ahí o sea, ahí hay que publicarlo. Sí, o sea, creo que ya había lectores de él aquí que además son los lectores que se lo darán a conocer a nuevos lectores cuando sepan que está en librerías. Creo que hay que volverlo a leer con una mirada más política, con una mirada desde la época que estamos viviendo, que creo que tiene muchos puntos en común con la época que le tocó vivir a él y sobre la que más escribió en Chile. Lo que tú acabas de decir sobre los géneros, tanto literarios como sexuales, pues es algo que me interesa mucho, tanto por lo personal como lectora y como, sí, como amante de la literatura, porque creo que ahí, ahí hay algo inexplorado y nuevo y hermoso por descubrir. Entonces, sí, pienso, o sea, pienso, uff, hay muchas razones para publicar a Lemebel, pero pues esas son algunas. Me encanta todo lo que dijiste y me encanta como que finalmente publicar estos autores que circulan ya por debajo de cuerda, por así decirlo, es también como un rescate de la identidad y de la memoria latinoamericana. Y eso me parece muy chévere y muy importante Claro. en una Y un poco editorial. un reconocimiento también desde la institucionalidad y desde la institucionalidad de una multinacional. Entonces yo creo que también es el reconocer que estamos en una época donde hay una apertura especial y que hay que celebrarla, porque también esa es otra de las razones. O sea, hay que celebrar la identidad sexual diversa de la forma, o yo creo que él es un maestro en mostrar cómo celebrar eso. Y, y pues no sé, justo ahorita hace un rato estaba leyendo sobre una fiesta de fin de año en Loco Afán y yo decía, Dios mío, como que es esta felicidad y esta hermosura, además de todo que es esta ternura que sé que pues es algo de lo que por ejemplo Giuseppe Caputo habla y es lo revolucionario y lo político que puede haber en la ternura y en la afectividad, ¿no? Entonces creo que también es otra de las razones por las que hay que publicarlo aquí y ahora. Yo creo que tú te adelantaste un poquito a la pregunta que seguía, pero bueno, creo que la puedes seguir ampliando y es desde tu experiencia como politóloga, como editora,
¿cuál crees que es el valor de leer crónica y cómo podemos conquistar a más lectores para que se animen a leer crónica? Bueno, creo que en esto, o sea, la crónica y la literatura en esto no se diferencian demasiado en que vale la pena leerlas en tanto nos conecta con la experiencia vital de personas distintas a nosotros y nos hace, o sea, nos llena de vida y nos llena de experiencias que no vivimos. Y pues en la crónica, que estén también la parte como de datos, de investigación, pues eso le da un valor, pero pues creo que el valor más grande y la forma de llegarle a los lectores y la forma de animar a los lectores está en su diversidad y entre más contacto tenga uno con los lectores y conozca más el tema que le interesa a cada lector y pues ahí de nuevo los libreros están en una posición súper privilegiada porque son quienes conversan con con los lectores y que además, pequeño paréntesis, que me encanta que cada vez varíe más el espacio, o sea, no solo están conversando desde la librería como espacio físico, sino como en espacios como estos, en Instagram, en este podcast. Entonces, sí, en esa conversación yo creo que pueden salir todos los temas y estoy segura que para cada tema hay una crónica y que hay alguna crónica genial, además. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Es cierto, para cada tema hay una crónica o más de una, pero sí, es un universo bastante amplificado, ¿no? Ahora, desde este juego, ¿no? Entre editores y libreros que a veces parecen ir como por carriles separados y a veces nos juntamos y creo que cuando nos juntamos es más fácil el ejercicio final que es conquistar lectores. Pienso en palabras como curaduría, pienso en palabras como censor, pero sobre todo como en el poder y la responsabilidad de un editor, como casi que en clave de Spider-Man, ¿no? Esta idea del poder y la responsabilidad desde ese cargo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que el poder es como tener un megáfono con el que tú puedes coger una voz y amplificarla 1000 veces. Pero ese poder de esa voz amplificada, si no hay nadie quien la escuche y no hay nadie a quien le llegue esa voz, no sirve para nada. Entonces yo sí creo que el poder del editor está en los lectores o por lo menos en su contacto con los lectores. Y creo que depende también mucho de los lectores y de lo que estén pidiendo y para eso no solo debe usar ese megáfono para hablar o para difundir, sino también para escuchar, aunque no sé si eso sea una función de un megáfono, pero, y la metáfora acá ya no fue tan, pero digo que es muy, o por lo menos en algún momento apagar ese megáfono para escuchar. De pronto así me funciona mejor y pienso precisamente en lo que acabas de decir, Carlos, que eso no lo puede hacer un editor siempre. Hay espacios, sí, pero para que haya un contacto con el lector hay una cadena que es muy importante y muy valiosa y pues que el librero está ahí como mensajero, como parte de esa curaduría que se está haciendo. Y yo escucho muchísimo a los libreros, escuché, por ejemplo, el entusiasmo que me mostraste tú cuando hablamos del MBL, cuando hablamos de Camila Sosa. Entonces, sí creo que es muy importante esta comunicación o como el seguimiento de esta cadena. Creo que también hay otras herramientas para llegar a entender un poco qué quieren leer los lectores y en medio de ese entendimiento o a través de ese entendimiento poder proponerles lecturas nuevas que quizás ellos no sabían que querían leer. Y eso me lleva al tema de la responsabilidad y me lleva a mi historia con la ciencia política. Va a ser un poco elaborado esto, pero llegaré a un punto. Entonces yo estudié ciencia política porque, bueno, siempre me ha interesado el tema de las desigualdades, de las injusticias, quería entender un poco cómo funcionaba este mundo, quería escribir en algún momento cosas de periodismo, cosa que creo que ya no va a pasar, pero me metí ahí a mitad de carrera cuando nos empezaron a enseñar los temas metodológicos y la investigación, que podía ser cuantitativa, entonces pura estadística, ponerle números a los fenómenos sociales, o cualitativa, entrevistas a profundidad, pero con unos conceptos muy enmarcados y como muy, muy claros.
pues yo empecé a sentir que a mí no me estaba explicando mucho el mundo eso y que se me estaba quedando corto. Y mientras tanto, yo leía. Eso sí siempre me gustó hacer. Y en la lectura sí he encontrado, tenía unos momentos de entendimiento muy profundo y como de poder ver en situaciones más de la vida real, así fuera ficción, eso que intentábamos estudiar. Entonces en algún momento yo propuse un proyecto sobre resiliencia. Me decían, pero no, o sea, ¿cuál es la resiliencia? ¿Cómo es? No sé qué. Yo, sí, pues, o sea, yo puedo hacer todo como un marco teórico, pero pues me parece más especial como cuando se muestra. Y, y pues en esa búsqueda terminé yo empezando a estudiar literatura, pues al final no terminé, pero sí me fui por el mundo de la literatura porque sentía que me explicaba mejor el mundo. Pero sí, ese mundo que te está explicando la literatura está toda escrita por hombres blancos, heterosexuales y de dinero, pues te estás quedando sin el 95% del mundo y te estás quedando sin la totalidad y la posibilidad de conocer lo que real, o sea, pues no sé si lo que realmente hay, pero mucho más de lo que hay. Y, y creo que por lo menos mi responsabilidad como editora, porque pues creo que todavía soy demasiado joven para hablar por todos los editores y estoy en una etapa de mucho aprendizaje, pero lo que he podido reflexionar hasta ahora y lo que yo creo que es mi responsabilidad como editora radica precisamente en poder complejizar ese mundo en un catálogo y o sea, en aportar la diversidad que no se ha visto en el pasado y que no, como que no existía tradicionalmente. Pero para eso necesito sí o sí entender a mis lectores, porque yo con mi megáfono gritando que vivan las maricas y que no haya nadie que escuche eso, pues no estoy haciendo nada. Ahora, estoy escuchando que sí que hay gente que ya quiere leer eso y quiere conocerlo, pues se los doy. Y ese es el juego y creo que pues ahí voy armando yo mi tema de poder y responsabilidad en el lugar en el que estoy en este momento. Me encanta esa respuesta, creo que me dejó un poco impactada, sin palabras, pero también se acerca un poco a la siguiente pregunta que tenía en mente, que es un poco cuál ha sido la diferencia que tú has sentido entre editar en una editorial independiente y en editar ya en una editorial como de escala internacional, como lo es Planeta, pero eso como un poco enfocado a precisamente como a esa apuesta por las autoras, mujeres, por, digamos, escritores no heteronormados, etcétera. La verdad es que yo siento que la diferencia radica más como en el día a día y de la cantidad de gente con la que interactúo como al interior de la empresa, es decir, en Laguna éramos 3, 4, a veces 5, en Planeta más de 100 y pues y los procesos internos son muy distintos y dependen de mucha más gente. Yo me he ido, además de todo, pues me dedico mucho más a ser solo editora. En Laguna también hacía temas de prensa, también hacía temas de viajes a ferias internacionales y así. Entonces, como que creo que ahí radica más la diferencia porque yo sigo siendo la misma editora en términos como de nuevo, de poder y responsabilidad con un catálogo más total y como más amplio. Creo de todas formas que en un catálogo, una editorial que publica más de 200 libros al año, quizás no es tan visible el esfuerzo que se puede hacer por estar publicando mujeres también, pero sí que es algo que cuando con Juan David Correa, que es el director literario de Planeta y que es gracias a quien yo estoy ahí, cuando nos sentamos a hablar con él sobre este tema, pues teníamos muy claro que era muy importante que hubiera como mínimo una paridad en géneros masculino, femenino, pero que sí ir indagando en otro tipo de identidades sexuales, también en otros colores de piel, porque pues es que sí es muy blanco para pensar como la cantidad de blanco que hay en el mundo y pues sí, son tipos de autores pues que suponen un reto mayor para llegar a conocerlos, para que existan además, pues por todas las estructuras sociales que conocemos, pero que el compromiso que tenemos con eso está sobre todo porque sentimos que
que los lectores están también y que los lectores quieren eso también y pues como no les vamos a dar